Los independientes van a ser independientes. Cosas que sí puedo decir y que las otras fuerzas no pueden ofrecer. Una es, digamos, yo voy a renunciar a mi dieta en caso de que llegara a la Cámara, pero no solo eso, yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa Cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos, y el kirchnerismo todo le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Ay, pero... Es decir, porque, a ver, digamos, no, porque, digamos, a ver. Mirá que la política a veces tenés que transigir. Bueno, está bien, digamos, pero yo voy a hacer mi parte. Igual déjame terminar el argumento. Pero te quiero decir una cosa. Porque, digamos, a ver, en Cambiemos, vos, por ejemplo, tenés un señor como el señor Fernando Iglesias, ¿sí? Que a aquellos que hemos señalado, ¿sí? Que los impuestos son los más altos del mundo, en blanco, tenemos 170 impuestos, 69.000 regulaciones. ¿Sabes qué? Nos llamó llora impuestos. Un legislador que levanta la mano para subirte el impuesto es como que vos vayas a tu jefe y le digas, ¿me bajás el sueldo? Ahora, es decir, no solo que tiene implicancia sobre las libertades individuales. Eso es fuego amigo, porque si hay un diputado... ¿Cómo es fuego amigo? Sí, ahora te voy a explicar. ¿Quién es liberal? Porque si hay un espacio diputado... liberales no, ¿Dónde están? Si hay un diputado liberal en nuestro espacio, es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se reconoce keynesiano no es liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Fernando Iglesias, permíteme. ¿Qué liberales tienen ustedes? ¿Dónde están? A ver. Yo no los vi, Bueno, verá que te van a contestar. No, bueno, porque aparte... No, ¿sabes lo que pasa? Los condena la historia. Cuando tuvieron que elegir... Cuando lo tuvieron que elegir un ministro de Economía, eligieron a Prat Guy, que militaba con la señora Donda y Tumini. Es decir, bien de izquierda. Digamos, a ver, cuando tuvieron que elegir el señor Marcos Peña, digamos, se sentía orgulloso, ¿sí? De ser socialista y de ser popular. Digamos, tenían de asesor al señor Durán Barba, marxista, ¿sí? Y ahora, digamos, o sea, lo asesora a Larreta. O sea que no cambiamos nada. Mirá, o sea, todo lo mismo en contra de la gente. Mira, yo creo que si hay algo que es Juntos por el Cambio es justamente la contracara del populismo. Así se sintió cuando uno gobierna. Tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Yo creo que lo que nosotros... Cercenando libertades. Digo, porque también terminaron poniendo un cepo. Yo creo no les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades individuales, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. Al margen de empezar el default también en peso. No, bueno, está bien, pero digo, yo no quiero que... Yo soy liberal y no quiero que se me mezcle con una fuerza de centroizquierda. Está bien, si Juntos por el Cambio, que es una fuerza política a la que seguramente la gente va a tomar como la primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de lado a los demás? ¿Por qué no querés dejar? Digamos, ¿por qué agrietás? ¿Vos que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia? No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. Que estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad por un negocio electoral, digamos, sí la abonan, porque se benefician tanto los kirchneristas como ustedes de la grieta. Permíteme, nosotros no nos beneficiamos de ninguna grieta. ¿Cómo que no? No creemos en la grieta. ¿Cómo fue la campaña? Para ser respetuoso, déjame hablar. Yo te dejo hablar, pero digamos, hay cosas que no son ciertas. No, por supuesto que, a ver, nosotros no somos, primero que nosotros no manejamos quién se presenta y quién no se presenta. Si vos te presentás, tendrás tu propia experiencia política, tendrás tu experiencia si llegás a ser diputado o si no llegás a ser diputado. No lo voy a decidir yo, sino que lo va a decidir la sociedad argentina. Nosotros somos una fuerza que hoy ha logrado algo que para la Argentina es muy importante, y es que por primera vez en muchísimos años, y yo te diría desde 1983 hasta ahora, para no ir más al pasado, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político, social, una fuerza social en la calle, levantando determinadas banderas que son espejo de lo que plantea el kirchnerismo, o el kirchner peronismo. Cuando plantea el tema de la seguridad, nosotros tenemos un programa. Cuando plantea el tema de la propiedad privada, nosotros somos los primeros... La ley de alquileres, que la mandaron ustedes. Permíteme, los primeros que salimos... La ley de alquileres, que es un avance sobre la propiedad privada. Pero eso es un avance sobre la propiedad privada. Déjame hablar. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la propiedad privada. Nosotros tuvimos digamos, ustedes pusieron, digamos, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo.
cepo, es un avance sobre la propiedad privada. Nosotros tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No la historia de Argentina de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual. ¿Cómo que no? Permitime, ¿Cómo que no? El cepo es un ataque a la libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después pongámosle, digamos, en los últimos años. ¿Pero no pusieron el cepo? ¿No volvieron a poner el cepo? La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar si con un gobierno... Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No, es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual. Son lo mismo. Bueno, espera. Son lo mismo. Ahora, sí. No, bueno, yo creo que está muy claro para la sociedad argentina, para la gran clase media de la Argentina, para los sectores medios bajos de la Argentina, que hay una alternativa, una opción que tuvo problemas, por supuesto, porque si la Argentina tiene un problema serio es las crisis de gobernabilidad y la traba que a la gobernabilidad. Nosotros tuvimos una traba a la gobernabilidad que empezó el primer día y que no paró hasta el último día. Tuvimos el primer año los 300... todas las leyes, Patricia, tuvimos te recuerdo que le votaron todo. Permíteme, tuvimos 300... No es cierto, se va de pasado con la realidad. Pero vos tomás una sola realidad. Vos no sabés, yo estoy tomando, digamos, a ver, el fracaso, aparte, digamos, o sea, se les anunció el fracaso, se les dijo que no era ese el camino, y en lugar, digamos, ustedes además fueron y agredieron a los que decían que no se iba por ahí. Nosotros no agredimos a nadie. ¿Cómo y además te voy a decir una cosa. cosa. Digamos, ¿querés que te cuente las que me pasaron? O si no, digamos... Javier, ¿qué te pasó? ¿Cómo que no? Digamos, la gente de ustedes agredía desde los medios, agredía desde todos lados. ¿Quién te agredió vos? Y vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir algo. Sobre todo en el canal de La Ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. ¿Vos hablás con Mauricio ahora? Totalmente. Milei también oxigena la política, porque muchos Pero jóvenes... bienvenido a la política. No, digo, muchos jóvenes, tienen muchos seguidores jóvenes, y es importante que los jóvenes hablen de política, pero sin repetir lo del pasado, toda esa militancia. A la libertad. No. Pero... Porque lo que hay que tener en cuenta, que lo más importante es la libertad. Y yo, si quieren, digamos, explico por qué me metí. Y si es posible. Eso está bien. Y tratá de explicarnos cómo vas a salir de esto. Eso no se sabe, es como la convertibilidad. Porque esto es como, yo te digo, es más fácil casarse y que te vaya bien. No te casaste y te metes en política. A ver, te cuento... Es más fácil casarte... Con experto un poquito. Que meterte en política. Te cuento cómo es la situación, qué es lo que yo veo. Argentina, para salir de esta decadencia... Esta es lo que vas a explicar, es la decisión del por qué te vas a meter por qué te metes en política. Más personal, no tan política. A ver. Sí, no, tiene un componente político. A ver, cuando vos mirás la evidencia empírica internacional, aquellos países que son más libres, es decir, los que abrazan las ideas de la libertad, son 8 veces más ricos, sí, que los reprimidos. El decil más bajo, o sea, los más pobres, ganan 11 veces más que no solo el equivalente del país reprimido, sino que además el doble del 90% del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres, 50 veces menos de pobres extremos. O sea, el modelo es el modelo de la libertad. Argentina lo tuvo. En la Constitución de 1853 de Alberdi, se puso en funcionamiento en 1860, y en 35 años fuimos el primer país del mundo, o sea, el más rico del mundo. Esas experiencias pasaron en otros países. El mejor ejemplo es Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto, ¿sí?, que el de Estados Unidos. Es decir, existe, eso se conoce, eso se conoce cómo funciona. Y sostenible en el tiempo. Exactamente, sostenible. Sobre todas las cosas es... Ahora, eso requiere
abrazar las ideas de la libertad. El principal problema para abrazar las ideas de la libertad es que encarar esas reformas va en contra de la casta política. Entonces, ¿cuál es el problema? Los políticos no están dispuestos a hacer las reformas. Pero cuando decís políticos, ¿quiénes son? Todos. Ejemplo, para mí está ahí Juntos por el Cambio, para mí son todos iguales. O sea, al momento de defender los privilegios de casta, son iguales. Nadie te representa, nadie le das una oportunidad, nadie... En la Segunda Guerra Mundial, no puedo aceptar con este pensamiento, en la Segunda Guerra Mundial, que me representen liberticidas. Javier hubiera perdido la guerra, ¿no? Porque no, bueno, eso es un contrafáctico, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? Si yo, digamos, si ustedes hubieran seguido las recomendaciones de política económica mía, les hubiera ido bien y no el desastre que hicieron. Entonces, déjame terminar el argumento que estaba explicando. Permitime un minuto porque... Pero, digamos, si yo estoy explicando, déjame que termine el argumento y después te metés. Digamos, ¿cuál es el punto? Muy bien. Es decir, digamos, o sea, porque todos te escuchamos a vos. Estás tocando nuestra fuerza No, bueno, política. pero después cuando yo termino, digamos, vos lo decís... Tengo derecho a réplica. Sí, y yo te contesto y no tengo ningún tipo de problema. Digamos, total, digamos, no tienen forma de ganar una discusión. Nosotros queremos hablar algo. Pero, claro, también. Ustedes no pueden hablar porque no se dedican a la política. De nuevo, puedo repetir postre. Entonces, ¿cuál es el punto? Toma. El punto esencial es que esas reformas no las van a hacer porque van en contra de sus intereses. ¿Y cuál es tu interés? A ver, volver a que Argentina sea un país rico, que Argentina vuelva a ser la primer potencia mundial. Y eso es factible. Pero vos para lograr eso necesitas que el sistema cambie. Entonces, vos ahí tenés dos posiciones. Está, digamos, como esta gente no va a cambiar sus incentivos, o sea, sus incentivos es seguir alimentándose y vivir de la política. Vos tenés dos opciones. Una es la vía revolucionaria, ¿sí?, que implica sangre. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Sí, no estoy. Y además el monopolio de la violencia y el monopolio de las armas... Pero la revolución no siempre significa de armas. Bueno, está bien. ¿eh? No, bueno, pero por eso es lo que quiero explicar. Entonces, en ese sentido, yo no estoy por esa vía. ¿Sí? Porque además las armas las tiene el Estado, vas a perder. Pero por otra parte, entonces vos lo que tenés que hacer... Acá. Vos te tenés que meter adentro del sistema. Entonces, digamos, no puede ser que todo el tiempo estés como un francotirador tirando, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos, yo puedo opinar que, por ejemplo, el diputado de Iglesias es un imbécil, igual que, digamos, Lipovetsky. Javier, ¿sí? pará un poquito pero, con Iglesias. A ver, pará. no, bueno, sí. Pero pará. Iglesias es de lo peor. Bueno, pero al margen pará de con eso, las palabras. Bueno, está bien. Un poquito ahora, respetuoso. Ok, digamos, lo que digo de Iglesias lo digo públicamente y se lo digo en la cara también. Dame un segundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta euforia para ser político no sé si te va a sumar. Bueno, no importa. O sea, digo, yo a todo le pongo pasión. Yo creo que sí. A todo le pongo pasión. Pero lo que quiero decir es, entonces, ¿sabes qué? Vamos a entrar en un juego desigual, porque, digamos, está armado para que no cambie esto, ¿sí? Y vamos a dar la pelea. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mejores ideas y representan mejores valores. Y la realidad es que si querés cambiar, te tenés que meter y dinamitar el sistema ¿Yo desde lo que adentro. siento? Pero a la política le conviene la pobreza de la gente. Claro. No a toda la política. A nosotros no a la nos conviene. clientela, ¿viste? Al clientelismo le conviene. Y al feudalismo le conviene. ¿Viste? Cuando ¿Para hay... qué conviene? ¿Para qué conviene? Porque A ver, ¿sabés? ellos están así bien disciplinados, dependen del puntero de turno, tienen que votar lo que el puntero les dice, los movilizan. Yo creo que cuando no hay... ¿Viste? En política, cuando hay un problema que dura mucho tiempo, es porque a alguien lo favorece. Y siempre ese alguien tiene que ver con corporativismos, mafias, entramados. Por eso la idea de dinamitar me parece fundamental. Me parece que falta también un proyecto de esperanza, ¿no? Me viene en realidad de esto se sale con crecimiento. Sí, pero... Y esa es la única forma que descubrió la humanidad de sacar gente de la pobreza. ¿Sí? Mirá, cuando arrancó el capitalismo, la pobreza extrema con 1.000 millones de seres humanos era 95%. Después de 200 años... No solo que multiplicamos la población por más de 7 veces, multiplicamos la riqueza per cápita más de 15 veces, sino que la pobreza extrema antes de llegar al COVID era del 5%. Es decir, se generó un milagro. Y eso, ¿sabes cómo se genera? Con crecimiento económico. Digamos, justamente todas las cosas que no hizo ni Juntos por el Cambio, ni hace este gobierno, y que además Juntos por el Cambio, ¿sabes qué? Incrementó los planes sociales. O sea que el problema, digo, lo incrementó. Vas a ayudar al kirchnerismo a crecer si le atacás tanto a Juntos por el Cambio, muchacho. No, claro. Yo creo que hay que construir para adelante. No te acusé de kirchnerismo, te dije, vas a ayudarlos a crecer. Digamos, ese es lo que ustedes quieren engañar a la gente. Nosotros no queremos engañar a nadie. Los liberales sí somos los únicos verdaderos opositores al kirchnerismo.
kirchnerismo. Porque ustedes sí les ustedes son votan los cosas a favor únicos. del kirchnerismo y cuando llegan los privilegios de casta están todos juntos. No, es verdad, eso no te lo voy a bueno, yo no te voy a permitir tampoco que, Yo no te voy a a mí me permitir quieras que me decir digas que que yo estoy nosotros- haciendo campaña por el kirchnerismo. ¿Cómo te voy a No, no permitir te dije eso? eso, Yo no. tampoco te voy a ¿Por qué no? permitir Si eso. vos no ¿Cómo que no? escuchás, Si vos me hay que estás diciendo, usarla. si vos me estás diciendo, En digamos, 7 la misma meses. falacia que Esto ustedes significa dicen que te tenés que callar. Hablas Vos tan, estás hablás bien tan acá. rápido que no te... No, ¿sabés lo que pasa? Vos das por hecho lo que yo voy a decir y yo te pido que me escuches. es que tienen la Entonces, historia yo atrás que los no, condena. pará, Lo que Patricia. quiero decir Pará un ahora es que poquito, Carolina escuchá. quería decir algo. La política también es construcción. Vos fíjate que en la Cámara de Diputados tenés 257. Tenés que sumar uno más de la mitad para que una ley salga aprobada por voluntad simple. Entonces, Javier, es destruir y construir. Y eso no es fácil. Por eso No, la claro, política... digamos, o sea- Ojo, yo diría que tengo un poco más de años que vos, no mucho, pero hay que entrar a la política con mucho respeto para cambiarla. Sí, y Porque no además- es tan fácil. Además, destruir No a es veces tan fácil. implica la negación de No, un bueno, otro las que cosas está... malas hay que Perdón, espérame, destruirlas. Javi. Las cosas malas hay que destruirlas. La negación de algo que está y que representa a alguien. Digo, es mucho más interesante el trabajo ¿Vos de te sentís tender puentes. representado por los legisladores? Digamos, un tipo que te vota, que te suban los impuestos, o sea, que te Pero baja alguien- tu alguien remuneración, votó- que te Hay alguien mucha votó. gente Yo que soy- votó yo por me todas las anoto- personas que están. Sí, Está exactamente. bien, Hay pero gente que digamos, o sea, votó. puede ser que en la mayor cantidad de los casos haya votado el menos malo. Ah, Es puede decir, ser. y cuando a vos te trabajan en la grieta, es muy lindo lo que vos decías del discurso de la esperanza. Habría que preguntarle a Patricia, digamos, que Pero lo no tenía es a Durán Barba, unicornios que decía que había que brillantina, mentir explícitamente, ¿Me permitís? digamos, a ver cómo lo manejan. No, pero Digo, no porque es- sigue pensando Javier, lo mismo ese no es- señor y Marcos Peña lo mismo. Mira, Quiero a aclarar ver. que no es unicornios y brillantina, es decirle a la gente, porque lo que yo veo también es que la propuesta siempre es, viene un papá presidente o un papá partido político o un papá Estado a cuidarte de ese daño que te Los quiere hacer un liberales otro. jamás te dirían Perdón, eso. Perdón. Te lo sacaríamos de encima, justamente. Pero muchas veces lo que pasa cuando oscilamos entre versiones populistas de izquierda y versiones populistas de derecha es que ese discurso tiene ese denominador común. O sea, los dos guardan un mismo relato. Y lo que digo es, ¿dónde está el discurso que pone en el centro de la escena o en el centro del protagonismo al ciudadano y la Al posibilidad de Se agregar llama valor liberalismo y eso, generar, Carolina. generar Bueno, riqueza? Se llama liberalismo. sí, Vota a los diputados que... Ah, sí.